Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el doctor Juan Manuel Leonardo. Dice el autor que quiere ver a toda Quisqueya con una Biblia abierta en su ventana, instando al país, a la población, a todos nosotros, a que busquemos más de Dios, sobre todo aquellos que todavía no han entregado su vida, su corazón, todo su ser a Dios a través de Jesucristo. Hemos tenido una sección musical muy especial en esta tarde a propósito de que vamos a hablar de Biblia y Juan Pablo Duarte, no sin antes saludar a todos mis compañeros del Liceo Víctor Pascual Agüero, en especial al equipo de Ciencias Sociales que tuvo a bien el miércoles 26 de esta semana, desarrollar todo lo que fue el acto a Juan Pablo Duarte. Nosotros deleitándonos con las actividades, los dramas, las canciones, las danzas que nuestros alumnos, dirigidos por ese valioso equipo de Ciencias Sociales, montó con la maestra Mercedes Mármol, a la cual saludamos, y que este teacher, este polocher, yo le dije que me lo prestara porque yo no tenía uno para venir a la emisora, y como estamos en el mes de la patria, mostrar nuestro regocijo patriótico, espiritual. Y aquí estamos con este polocher. Gracias, maestra Mercedes Mármol, a la maestra Elcira Elena Abreu, también del equipo de Ciencias Sociales, la maestra Elisa y la maestra Melin Marrero Cleto, que entre todas montaron ese precioso acto con el cual yo me gocé mucho ese miércoles, tanto en la mañana como en la tarde, porque como tenemos dividido la asistencia de los alumnos, una parte por la mañana y otra parte en la tarde, tuvimos que hacer el acto doble en la mañana y en la tarde, pero nos gozamos en ambas tandas. Así es que reconocemos ese valioso equipo del Liceo Víctor Pascual Agüero, al profesorado, al equipo docente en general, pero a las maestras, repetimos, Elisa, Mercedes, Elcira Elena y Melin Marrero Cleto. Así es que les damos las gracias a todas por ser mis compañeras y mis amigas allá en el liceo. Saludamos a todos allá, al maestro Hansi Zapata, a Vicky Campuzano, al maestro Daniel Omar Gómez Sosa, por el cual estamos orando por su salud, la salud de su señora esposa y la salud de sus dos niños, así como saludamos a Eva Natalie, saludamos al profesor Miese, Patricia Santana, saludamos a todos nuestros compañeros y le damos las gracias. Les decimos que el teléfono de la emisora de acá de cabina, si se quieren comunicar en vivo con nosotros, es el 809-412-5012, repetimos, 809-412-5012, y nuestro WhatsApp, el 809-873-5012, 809-873-5012, para todos aquellos que quieran escribirnos. Pero también
Ya estamos transmitiendo en vivo a través del Instagram. Pueden también enviar sus salutaciones, comentarios, sugerencias en vivo a través del Instagram, y recordarles nuestro canal de YouTube. Este programa estará siendo editado y subido en una semana a nuestro canal de YouTube, que lo pueden localizar como 4 cuartos de su palabra. Ahora sí, vamos entonces a tener una lectura de la palabra de Dios para que estos textos, estos versículos nos sirvan de base para el tema de hoy, que es Biblia y Juan Pablo Duarte. Vamos a leer en Jueces capítulo 7, versículo del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Oremos. Buen Dios y Padre Santo, que estás entre nosotros, gracias, Señor, por esta preciosa tarde y por este programa, Señor, en el cual tú, Señor, nos permites salir al aire en este día. Gracias por cada uno de nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros hermanos. Manifiéstate pues, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decíamos desde el principio de nuestro programa, Biblia y Juan Pablo Duarte, y estábamos leyendo en Jueces, en el capítulo 7, versículo del 1 al 8, donde habla de aquel momento en el cual el pueblo de Israel estuvo amenazado por mucho tiempo por el pueblo de Madián, un pueblo pagano, un pueblo adorador de los Baales, del diablo prácticamente, y cómo este pueblo sojuzgaba, igual que otros pueblos, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sufrió mucho los embates de sus vecinos,
por su desobediencia. Claro está, la misma Biblia nos lo revela, Dios nos muestra cómo este pueblo, pues, de vez en cuando era pisoteado. Y recuerdo también la vez en que los ninivitas, cada vez que el pueblo de Israel tenía sus cosechas, pues ellos iban como langostas y pisoteaban todos los sembradíos, todo, y destruían todo, mataban, no dejaban nada para que el pueblo de Israel se alimentara. Y así pasaba con otros pueblos también. Y el pueblo de Madián, pues, en cuanto a lo que era intervención, dominio, sojuzgamiento hacia el pueblo de Israel, no era la excepción. Todos querían pisotear a Israel. Sin embargo, en esta ocasión, Dios escoge a un hombre, y si analizamos la historia de los capítulos de la historia del pueblo de Israel cuando era invadido, vemos que siempre Dios escogía a uno o a algunos. Cuando lo sacó de Egipto para liberarlo, escogió a Moisés, a Aarón, Josué, Caleb. Claro, Moisés fue el caudillo, el que dirigió, el que coordinó todo este movimiento. Luego le heredó, ya cuando Moisés murió, Josué heredó el liderazgo. Y también pasó con Sansón, con los filisteos. Y ahora, esta vez pasa con Gedeón. Dios escoge a este hombre. Y vemos como este hombre al principio, como que en capítulos anteriores, textos anteriores, versículos anteriores, no lo leímos por razones de tiempo, como que no creía que era Dios quien le había escogido para tal empresa. Y si leemos el contexto anterior, él pone una serie de pruebas para él detectar y saber que era el mismo Dios quien le estaba escogiendo, hablando, y le dice que voy a poner un vellón, y si el día siguiente, pues todo el alrededor del vellón amanece seco y el vellón solamente amanece mojado, entonces yo creeré que es el Señor Jehová quien me ha escogido. Pues bien, después de esa prueba, él se convenció de que sí, que había sido Dios quien lo había escogido. Y vemos también cómo a veces para Dios la cantidad significa nada. Porque Dios lo que puede hacer con muchos, lo puede hacer con pocos. Y se lo demostró a Gedeón, lo demostró a nosotros, los cristianos de este tiempo, y es una enseñanza muy buena para las iglesias que están muy imbuidas, muy metidas en el crecimiento y en la búsqueda de tener miles, cientos y cientos de miembros, lo cual no es malo, y no nos oponemos a ello, a que la obra crezca, porque se ve que se salvan más personas al aceptar a Jesucristo. El problema de eso está en lo que subyace detrás de eso, porque muchos líderes buscan miles de personas en las iglesias y es con un sentido económico, es detrás de las ofrendas, porque mientras más personas hay en la iglesia, más ofrenda se maneja. Vamos a estar claros en eso. No estamos diciendo tampoco que esto es negativo, que esto es antibíblico, porque crecer en cantidad es bueno, pero también en calidad. Y aquí el Señor le enseñó a Gedeón que la cantidad para él en ese momento era nada, no tenía ningún valor. Y vemos ustedes como de alrededor vemos nosotros como de alrededor de 32,000 hombres, el Señor, por un proceso de eliminatoria, llega hasta 300. Y con 300, el mismo Señor
le da la libertad al pueblo de Israel. Y esto lo decimos sobre todo la parte de la escogencia que Dios hace de un hombre para unirlo a lo que es la escogencia que Dios hizo de este hombre dominicano, al cual Dios le permitió pues educarse y aprender y conocer nuevos aires de libertad en Europa, en Estados Unidos, en España, sobre todo en Barcelona, a donde viajó, a Curazao, viajó a muchos países, a varios países independientes, libres, de donde extrajo enseñanza y donde adquirió la motivación para idear todo este proyecto independentista, que no fue del todo fácil. No fue fácil porque fue él solo quien comenzó con la dramática, la filantrópica, y sobre todo esta escuela que fundó al regresar de sus viajes, y funda esta escuela para ayudar a aquellos jóvenes de la clase baja, desposeída, porque la escuela en sentido general en nuestro país, en tiempo de la intervención haitiana, que duraron 22 años gobernándonos, fueron clausuradas, fueron cerradas. Nuestra universidad fue cerrada porque al invasor no le interesaba que nos educáramos, y sobre todo porque a través de la educación ellos temían que pudiésemos despertar de nuestro letargo y luchar contra ello. Y fue lo que Duarte hizo a raíz de su regreso con esta escuela, donde comenzó a impartir docencia, sobre todo derechos humanos, a inculcar en los jóvenes que participaban en estas clases las teorías de libertad que se estaban promoviendo, que se promovían en Europa, en Estados Unidos, y de lo cual él se nutrió. Y este hombre pues tenía o estaba lleno de los más nobles sentimientos, incluso cristianos, aunque era de tradición católica, pero el cristianismo es uno solo, y no estamos diciendo con esto que somos partidarios del ecumenismo, pero él, con un cristianismo hasta cierto punto, yo lo veo así, un tanto puro, pues inmiscuye primero a Dios en el proyecto. Y vemos que los documentos de Juan Pablo Duarte, incluyendo sus pensamientos, sale a relucir el tema de Dios. Y hay uno de los pensamientos que él dice que Dios ha de concederle salud y vida para ver a su pueblo libre e independiente de toda dominación extranjera. Vemos nosotros cómo al momento de dotar a la patria de un símbolo como la bandera, escoge colores y le da significado a estos colores un tanto espiritual, como el azul, que él decía que simbolizaba el cielo, ese color blanco que divide en cuartos la bandera azul y roja, dividido por la cruz blanca. La cruz es símbolo del cristianismo, un símbolo de redención,
un símbolo de muerte, pero también un símbolo de lo que es la vida, y un símbolo extraordinario y preciso y formal de lo que es el cristianismo en el mundo. Y más adelante, pues, cuando se diseña el escudo, pues tienen a bien colocar entonces la Biblia en el centro. Y la Biblia es el libro sagrado del cristianismo. Y es hasta ahora, no sé si alguien lo sabe, por favor que me llame y me dé el dato, me enriquezca el bagaje histórico, cultural, y me diga si hay otro pueblo que tenga en su bandera tales símbolos. Estoy hablando de países de Occidente, países que tienen conocimiento de lo que es el cristianismo. Yo particularmente no creo que exista otro pueblo con tales símbolos. Y siempre él estuvo imbuido de estos pensamientos cristianos. Lo vemos también en el juramento trinitario. Ese juramento que quedó escrito para la posteridad y que don Bertilio Alfau Durán lo tiene en su libro, un libro que se llama En torno a la Trinitaria. Muy interesante el libro, que habla de los primeros que fundaron la Trinitaria, que era un mecanismo un tanto celular, donde cada uno llevaba tres. Si yo, por ejemplo, fui uno de los miembros fundadores de los 9 u 11 que la fundaron, imagínense ustedes, cada uno de esos que la fundaron tenía que llevar 3. Pero entonces, esos 3, cada uno de esos 3 que llevara uno de los fundadores tenía que llevar 3 también. Y así sucesivamente, para ir ampliando el campo de acción del proyecto independentista de la nación de Juan Pablo Duarte. Lamentablemente siempre aparecen personas malsanas, y a Duarte se le ha querido ver hasta cierto punto como un cobarde, porque pues algunos argumentan que mientras otros estaban luchando acá en términos de armas por la liberación del país, él estaba en el extranjero. Y sí, él estaba en el extranjero, pero no fue porque él quiso. Es que lo desterraron desde antes de que comenzara, cuando las autoridades haitianas se dieron cuenta, lo desterraron. Y qué más decir que aún después de lograda la independencia, cuando él pudo venir, cuando se le mandó a buscar, al poco tiempo la Junta Central Gubernativa fue asaltada por ese fascineroso sinvergüenza, rastrero, vil, no sé qué otro calificativo darle, Pedro Santana, que sí, su espada participó en la lucha por la independencia, pero con esa espada él participó y después partió el botín, el bizcocho, con esa misma espada, y se sirvió y tomó la tajada más grande de la patria, ese sinvergüenza, junto a Buenaventura Báez. Y qué decir después lo que pasó ya 1861 por ahí, cuando anexó la patria a España, ese sinvergüenza, que lamentablemente lo metieron en el panteón donde están los inmortales, los héroes patrióticos y otros tipos de personas, otras personalidades en el panteón nacional, que creo que todavía no lo han sacado de ahí, y las voces
se han callado. El Instituto Duartiano debería rápidamente retomar el discurso para que saquen ese hombre de ahí y lo lleven a cualquier otro cementerio, lleven sus restos, porque lamentablemente me podrán decir, bueno, pero que sin la ayuda de los conservadores Duarte no podía hacer nada, pero lo que hizo Santana, pocas personas yo creo que lo han hecho en el país, y él fue uno de los que no solo traicionó a todos los patriotas, a todos los liberales, sino que también desterró a Duarte. Y finalmente entonces, ya que el tiempo está encima nuestro, pues este hombre es lamentable, y ahorita conversábamos acá en cabina cómo muere en Venezuela. Señores, Duarte en Venezuela tenía una fabriquita de velas donde vendía vela a 1 centavo, me parece que era, en un pueblo del interior, muy del interior de Venezuela, que recuerdo que en una ocasión, en vida del presidente Chávez, Leonel estuvo allá y se le ofreció el terreno donde estaba la casa, donde estuvo la casa, donde Duarte pernoctó por varios años junto a Rosa Duarte y a algunos de sus hermanos. Creo que ni caso le hicieron a esa propuesta, porque lo que el gobierno de Venezuela quería junto con el gobierno dominicano era como levantar un monumento a Juan Pablo Duarte allí en ese lugar. Tengo entendido también que hay una escuelita, si no es en ese pueblecito, que caramba, no me llega a la memoria el nombre, hay una escuelita que tiene el nombre de Juan Pablo Duarte allá en Venezuela. Y es triste ver cómo este hombre, de ser un próspero comerciante, su padre, su madre, sus hermanos, de tener una vida acomodada, fue tan desprendido y le quitó prácticamente, o mejor dicho, convenció a toda su familia para que todo lo que había lo dispusieran para la patria. Y pocas personas hicieron esto, incluyendo muchos liberales que se aliaron al proyecto de Juan Pablo Duarte independentista. Y de los conservadores, ninguno hizo lo que Duarte hizo. Quizá pusieron, como en el caso de Santana, que tenía, como era adinerado, tenía un ejército privado y lo dispuso para tales fines, pero él después se cobró todo lo que gastó prácticamente luchando. Y es penoso esto. Así es que vaya este programa de hoy para que recordemos con amor, con el más noble de nuestros sentimientos, la vida y la obra de nuestro amado patricio Juan Pablo Duarte. Hasta el próximo domingo, si Dios, usted y yo lo permitimos. Adiós.